música suave y emotiva. Hola, almas valientes. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que quizás resuene en el corazón de muchos. Es la historia de un amor que parecía eterno, de esos que te hacen creer en los cuentos de hadas. Ella le entregó su mundo, cada sueño, cada risa. Pensó que habían construido un castillo sobre roca sólida. Pero un día, sin previo aviso, él cambió. Las risas se convirtieron en silencios incómodos, las miradas cómplices en miradas vacías. El castillo se desmoronó, y con él, el corazón de ella se hizo añicos. Sintió que caía en un abismo sin fondo, que el dolor la había consumido por completo. El mundo que conocía ya no existía, y durante un tiempo se quedó ahí, entre los escombros de lo que fue. Lloró, gritó, se preguntó 1000 veces por qué. Se sintió perdida, invisible, rota. Tocó fondo, un lugar frío y oscuro donde la esperanza parecía una palabra extranjera. Cualquiera habría pensado que ese era su final. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Desde ese suelo frío, desde ese lugar de máxima vulnerabilidad, algo comenzó a arder. Una pequeña chispa de amor propio, un susurro que le decía, mereces más. Lentamente, pieza por pieza, comenzó a reconstruirse. No para ser la misma de antes, no. Se estaba forjando en algo nuevo. Cada lágrima se convirtió en fuerza. Cada recuerdo doloroso, en una lección aprendida. Se dio cuenta de que perderlo no la había destruido, sino que la había revelado. Le había mostrado la increíble fortaleza que siempre tuvo dentro, esperando el momento de despertar. Ya no era la mujer que esperaba a ser rescatada. Se convirtió en su propia heroína. De las cenizas de su corazón roto, no solo renació. Se levantó convertida en un incendio de amor propio, de resiliencia y de poder. Aprendió que a veces, los finales más dolorosos son, en realidad, el comienzo de nuestra versión más auténtica y poderosa. Se encontró a sí misma, y ese fue el amor más grande de todos. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si estás pasando por tu propio proceso de renacimiento, quiero que sepas que no estás solo o sola. Su nombre era Aria, y lo amó con esa fe ingenua que solo tienen las personas que sienten con profundidad. Amó sin preguntas, sin condiciones, sin miedos. ¿Y él? Él cambió. No de un día para otro, no con un portazo, no con explicaciones. Cambió como cambian las estaciones, despacio, en silencio, hasta que un día, de repente, te das cuenta de que la primavera ya no está. Al principio, él era luz. Apareció en su vida justo cuando Aria estaba aprendiendo a creer en sí misma. Se conocieron en una noche cualquiera, en una conversación sencilla. Pero el modo en que la miró hizo que ella sintiera que, por fin, alguien la veía de verdad. No como la chica fuerte, no como la que siempre puede con todo, sino como una mujer que también necesitaba ser sostenida, ser cuidada. Contigo, todo es más fácil, le dijo él una noche, y con esas palabras, Aria creyó que había encontrado un hogar en un corazón ajeno. Los primeros meses fueron pura miel. Mensajes largos que te quitaban el sueño, besos lentos que detenían el tiempo, caminatas sin rumbo que terminaban en planes a futuro, risas, tantas risas que parecían curar heridas antiguas que ni siquiera sabía que tenía. Aria nunca pidió demasiado, solo pedía presencia, solo pedía verdad, pero él era un hombre que no sabía cómo sostener lo que decía sentir. Un arquitecto de promesas de papel. El cambio comenzó con silencios, mensajes que se volvieron más cortos. Estoy ocupado, se convirtió en su respuesta favorita. Las risas se apagaron, y las caminatas desaparecieron. Él empezó a construir un muro invisible, ladrillo a ladrillo, y Aria, al otro lado, sentía el frío colándose por las grietas. Te quiero, decía él, pero sus acciones gritaban indiferencia. La distancia ya no era física, era un abismo emocional que los separaba en la misma habitación.
Él la miraba, pero ya no la veía. Su presencia se había vuelto ausencia. Aria se rompió. Se rompió en 1000 pedazos, intentando entender qué había hecho mal. ¿Por qué el amor que él le juraba ya no se sentía como amor? ¿En qué momento se había convertido en una opción y no en una prioridad? Se miraba al espejo y no se reconocía. Era una sombra de la mujer que había sido, intentando desesperadamente recuperar a un hombre que ya se había ido, aunque su cuerpo siguiera ahí. Una tarde, mientras lloraba en silencio, se dio cuenta de algo. El problema no era ella. Ella no estaba rota. Estaba amando a un espejismo, a una versión de él que ya no existía, o que quizás nunca existió de verdad. Entendió que no podía obligar a nadie a quedarse, y mucho menos a quererla como merecía. Y esa revelación, aunque dolorosa, fue su primer paso hacia la libertad. Así que Aria empezó a recoger sus pedazos, no para volver a ser la de antes, sino para construir a alguien nueva. Lloró lo que tenía que llorar, sintió la rabia, abrazó la tristeza, volvió a sus pasiones, a sus amigos, a esas pequeñas cosas que la hacían sentir viva. Se dio cuenta de que su valor no dependía de la mirada de nadie, sino de la suya propia. El cambio no fue de un día para otro. Fue un proceso lento, como el de él, pero en dirección opuesta. Aria renació. Se convirtió en una mujer que ya no buscaba un hogar en otro corazón, porque había aprendido a construir el suyo propio. Fuerte, cálido y a prueba de tormentas. Él cambió. Y sí, ella se rompió. Pero de sus ruinas, Aria no solo se reconstruyó, floreció, y aprendió la lección más importante de todas. El amor más grande y verdadero que podemos experimentar es el que nos damos a nosotros mismos. Él cambió, y yo me rompí, pero aprendí a renacer. ¿Alguna vez has sentido cómo la persona que más amas se convierte, poco a poco, en un extraño? No es algo que pase de la noche a la mañana. Es sutil. Comienza con pequeños detalles que intentas ignorar. Todo empezó con un «estoy ocupado» donde antes solo había entusiasmo. Un «no es para tanto», cuando yo solo buscaba un poco de comprensión. Un «te lo estás tomando muy a pecho», cuando lo único que necesitaba era ser escuchada. Él empezó a construir un muro, ladrillo a ladrillo, y yo, desde el otro lado, no entendía por qué. Intenté de todo. Intenté ser más suave, menos intensa. Intenté ocupar menos espacio, como si encogiéndome pudiera caber de nuevo en el mundo que él estaba creando sin mí. Porque es curioso, ¿verdad? Cuando alguien a quien amas empieza a alejarse, tu primer instinto no es irte, es aguantar, es aferrarte, con la esperanza de que, de alguna manera, todo vuelva a ser como antes. Esperas que ese cambio sea solo una fase, una tormenta pasajera. Aguanté. Me convencí de que era temporal, pero la distancia crecía, y con ella el vacío. Hasta que llegó el golpe final. No fue un grito, ni una pelea. Fue algo mucho peor. La indiferencia. Dejó de mirarme como antes. Esa chispa en sus ojos cuando yo entraba en una habitación se había apagado. Su sonrisa, esa que antes era mi sol personal, se volvió una línea recta. Dejó de elegirme, cada día, en cada pequeño gesto, y una noche, con una frialdad que me perforó el alma, me lo dijo. Las palabras que temía, pero que en el fondo ya sabía que venían. No siento lo mismo. No sé qué me pasa, pero ya no soy el que era. Me quedé inmóvil. En ese momento, no lloré frente a él. No le supliqué. No le rogué que volviera a ser el hombre que yo conocí, el hombre del que me enamoré. Un extraño orgullo, o quizás el shock, me mantuvo entera. Solo pude decir, entiendo, pero por dentro me rompí. Y no fue una ruptura escandalosa, como un vaso que se estrella contra el suelo. No, fue una fractura lenta, silenciosa, como un cristal que se agrieta bajo una presión insoportable, sin hacer ruido, sin que nadie lo vea. El mundo, por supuesto, no se detuvo por mí. Al día siguiente,
El sol salió. La ciudad se movió. La gente fue a trabajar. La vida siguió su curso implacable. Pero yo me había detenido. Me sentía atrapada en el instante en que sus palabras me congelaron. Desde fuera, nadie lo notaba. Mantenía la compostura. Iba a trabajar. Hablaba con la gente. Pero por dentro, la herida ardía con un fuego frío, consumiéndome lentamente. Empecé a comer menos, porque nada tenía sabor. Dormía mal, atrapada en un bucle de pensamientos que repetían sus últimas palabras una y otra vez. Pensaba demasiado. Analizaba cada conversación, cada silencio, buscando el momento exacto en que todo se torció. Y un día, mirándome al espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban opacos, vacíos. No era la Aria que reía a carcajadas. No era la que soñaba con el futuro. No era la mujer fuerte y segura que yo creía ser. Era la sombra de una mujer que había olvidado quién era en el momento en que él dejó de amarla. Y eso fue lo más duro de todo. No fue perderlo a él. Fue darme cuenta de que, en el proceso de amarlo y perderlo, me había perdido a mí misma. Había basado tanto de mi identidad, de mi felicidad, en su amor, que cuando se fue, se llevó consigo una parte fundamental de mí. Pero es justo ahí, en el punto más bajo, cuando tocas fondo, donde a veces encuentras la fuerza que no sabías que tenías. Esa mujer en el espejo, esa extraña, fue mi llamada de atención, porque entendí que mi valor no dependía de que alguien más me eligiera. Mi felicidad no podía ser una consecuencia del amor de otro, tenía que ser mía. Así que empecé, poco a poco, a reconstruirme. No para él, no para que me viera y se arrepintiera, sino para mí. Empecé a hacer las cosas que amaba y que había dejado de lado. Volví a escuchar mi música, a leer mis libros, a caminar sola por la ciudad, redescubriendo rincones y redescubriéndome a mí. Fue doloroso, y hubo días en los que la tristeza era un peso insoportable. Pero cada pequeño paso era una victoria. Aprendí que el amor propio no es un destino, es un camino. Es elegirte a ti misma cada día, especialmente en los días difíciles. Aprendí a perdonarme por haberme perdido y a perdonarlo a él por haber cambiado. Y lo más importante, aprendí a renacer, no como la misma mujer de antes, sino como una versión más fuerte, más sabia y, sobre todo, más dueña de sí misma. Si estás pasando por algo similar, recuerda que tu historia no termina cuando alguien sale de ella. Puede ser el comienzo de un nuevo capítulo, el tuyo. El renacer siempre es posible. Gracias por escucharme. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, dale a like y suscríbete para más contenido como este. Él cambió. Y yo me rompí. Me rompí en tantos pedazos que pensé que nunca podría volver a juntarlos. Su indiferencia, su distancia, sus silencios. Cada uno fue un golpe que me fue quebrando por dentro. Creí que mi mundo se acababa con él, que mi felicidad dependía de que volviera a ser el de antes. Pero no volvió. Y en ese abismo, me perdí. Pasé semanas, meses, sintiendo que caminaba sobre vidrios rotos. Cada recuerdo era una herida abierta. Cada canción, cada lugar, me recordaba lo que habíamos sido y lo que ya no éramos. Me ahogaba en la nostalgia, en la esperanza inútil de que abriera los ojos y se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Pero él siguió adelante, y yo me quedé atrás, atrapada en el dolor. Pero aquí es donde la historia cambia, porque el dolor, cuando ya no cabe dentro, se transforma. No en odio, no en rencor, se transforma en decisión. Un día, simplemente no pude más. El peso era insoportable. Y en medio de esa oscuridad, una pequeña chispa se encendió. Decidí levantarme. No por él, para que me viera y se arrepintiera. No, esta vez era por mí. Comencé despacio, sin un plan maestro, solo con la intención de sobrevivir al día. Un día, me obligué a salir a caminar, aunque solo fuera a la esquina.
El sol en mi cara se sintió como un abrazo extraño pero reconfortante. Otro día, tomé un cuaderno y escribí todo lo que sentía. Vomité en el papel la rabia, la tristeza, la confusión, sin filtros, sin juicios. Otro día, limpié mi cuarto, mi espacio, como si al ordenar lo de afuera pudiera ordenar un poco lo de adentro. Y lloré. Lloré sin esconderme, sin vergüenza. Lloré hasta quedarme vacía, hasta que sentí que ya no quedaban más lágrimas en mi cuerpo. Y fue entonces, en ese vacío absoluto, que apareció algo nuevo. Espacio. Espacio para respirar profundo por primera vez en mucho tiempo. Espacio para mirarme al espejo y reconocerme, más allá de la mujer rota que él había dejado. Espacio para empezar a reconstruirme, pieza por pieza, con mis propias manos. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Descubrí que mi propia compañía podía ser agradable. Aprendí a escuchar mi cuerpo cuando me pedía descanso, a escuchar mis emociones cuando me pedían atención, a escuchar mis silencios cuando necesitaba paz. Y un día, con una claridad que me sorprendió, me dije a mí misma en voz alta: no voy a perseguir a quien no sabe quedarse. Me levanté sin prisa, sin hacer ruido, sin anunciar mi regreso al mundo. Simplemente volví a mí misma. Y eso, descubrí, era el acto más poderoso de todos. Los meses pasaron. El sol siguió saliendo. Y yo seguí sanando, floreciendo en silencio. Y entonces, él volvió. Porque siempre vuelven cuando huelen que tu felicidad ya no depende de ellos, cuando ven que ya no los necesitas. He estado pensando, dijo él con esa voz que antes me hacía temblar. Creo que cometí un error. Lo escuché, tranquila. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Mi alma no se rompió. Yo había viajado a un lugar al que él ya no tenía acceso. Mi propia fortaleza. No, respondí con una voz suave pero firme. Una voz libre. No fue un error. Fue una elección. Y yo también elegí elegirme a mí. Él no supo qué decir. Se quedó en silencio, porque nunca imaginó que la mujer que él rompió se reconstruiría más fuerte, más completa, sin él. Yo no volví a ser la misma. Fui mejor, más consciente de mi valor, más segura de mis pasos, más viva que nunca. Entendí que quien te ama, permanece. Quien te valora, cuida tu corazón como un tesoro. Y quien se va, solo te hace un favor. Deja espacio libre para que llegue algo más verdadero. Dejé de buscar amor en otros. Lo encontré dentro de mí. Y una mujer que se elige a sí misma, una mujer que se convierte en su propio hogar, no se pierde jamás. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha llegado al corazón, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo con quien necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.